Nuestro segundo ponente se llama José Vicente Iborra. Es la voz y la imagen de El laberinto de emociones, un programa cargado de historias, misterio, donde en cada emisión desvelan diferentes misterios, verdades, ficciones, leyendas, en definitiva, historias. Relacionado todo con el mundo del misterio. Un programa donde además se trata todo con el máximo respeto posible. Hoy nos viene a hablar del destino. Un gran tema. ¿Quién no ha pensado en el destino? ¿Quién no ha utilizado muchas veces la frase de aquello que nos deparará el destino? Con todos vosotros, José Vicente Iborra. La primera vez que vi a mis compañeros y me presentaron, recuerdo que mi amigo Juan me dijo: con todos ustedes, José Vicente Iborra, de Laberinto de Pasiones. Claro, esto yo me sonaba a Pasión de Gavilanes. Yo ya pensaba, digo, esperan aquí un hombre en esas condiciones. Decirles, sobre todo al grupo de investigación Omega 4, a mis compañeros, que ya saben lo que, bueno, les aprecio un montón. Son grandes amigos, grandes compañeros y, bueno, ellos lo saben y además quiero hacerlo saber hoy. Por supuesto, agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Seseña la oportunidad de que compañeros y yo pues podamos exponer nuestras conclusiones, nuestras teorías, nuestras hipótesis. Al final no hay nada descrito, ¿verdad? Pero sí que hay ciertos puntos como las señales y otros aspectos que vamos a ver hoy que van a entender. No se llama destino, pero bueno, podría llamarse destino. Hoy la ponencia era el origen ¿de qué? Claro, si yo le dijese a todos ustedes, vamos a empezar por una pregunta, se la voy a realizar yo. ¿Cuál creen que es el mayor de los misterios? ¿Cuál creen que es el mayor de los misterios? Todos a la vez no, por favor, que aquí los micros se colapsan, entonces vienen psicofonías directas y la hemos liado. Yo es que hago trampa, porque como yo ya te conozco, dice que el mayor misterio es la vida. Ahí está, Juan, efectivamente, la vida. Y con la vida podríamos hacer 3 preguntas, ¿verdad? Podríamos empezar por ¿para qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Qué mayor misterio que lo acontecido? Claro, el problema es el siguiente, y es que se nos ha enseñado prácticamente desde que nacemos, qué tenemos que decir, qué tenemos que hacer, qué tenemos que estudiar, y todo parece que tenga un guión, y que la parte física, lo que conocemos, sea lo único que conocemos, ¿verdad? A esto los chamanes, los mayas, los antiguos, los que sí que sabían, les llamaban tonal, que es la parte física, la parte material, lo que se ve de ustedes físicamente. También le llamaban a la otra parte, a la sublime, a la espiritual, a lo que son ustedes. Son seres de luz, son seres que han venido para la grandeza, no para la miseria, como quieren apuntar algunos. A eso le llamaban el nahual. Y esa parte es realmente quién son cada uno de ustedes. Claro, aquí hay muchos conceptos a esas 3 preguntas relacionadas con la vida que yo les he comentado. Si no les importa, voy a coger los apuntes porque no quiero divagar y no quiero irme por los cerros de Úbeda para ir directamente al grano. Claro, yo les he realizado preguntas profundas, preguntas que llevan a la reflexión. Para esto tendríamos que entender, o mejor dicho, qué se entiende como ciencia. Claro, hay una rama filosófica que para nada es ciencia, que es cientificismo o cientificismo, que dice que todo lo que no se puede medir y pesar no es ciencia. Pero claro, esto para nada es ciencia. Yo soy un hombre de ciencia, mi trabajo se basa también en la ciencia, yo trabajo en el mundo de la salud, y esto no es ciencia, amigos, amigas, para nada en absoluto. De hecho, la ciencia está abierta a todo, y si mirásemos 30, 40, 50 años atrás, veríamos los grandes cambios y los avances que hoy en día serían inimaginables. Pero claro, ¿qué dice la ciencia? Se denomina ciencia a todo el conocimiento, saber constituido mediante la observación y el estudio sistemático y razonado de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. El objeto de la ciencia es descubrir las leyes que rigen los fenómenos de la realidad, comprobarlos
y explicarlos. Claro, esto habla de realidad. Para que entendamos qué es la realidad, imagínense un muñeco que simule a cualquiera de ustedes. Vamos a decirlo de alguna forma para que lo entiendan, estaría entrelazado con 3 colores. Uno de ellos sería el rojo, otro el verde y otro el azul. El rojo pertenecería a la mente, el verde pertenecería al cuerpo y el azul al espíritu, al alma, a la consciencia. Si el cuerpo falla, la mente no funciona bien. Si usted padece alguna enfermedad o está pasando algún problema de cualquier tipo a nivel corporal, corpóreo, su mente no va a estar bien, sobre todo al inicio. Si está pasando por malas situaciones laborales, personales, económicas, el cuerpo no funciona bien. Ustedes pueden tener desde problemas con el tubo digestivo, eczemas, caída del cabello y así un sinfín de trastornos, incluso enfermedades autoinmunes. Pero es que si no existe espíritu, alma, consciencia, no existe nada. Ustedes serían un cuerpo y una mente completamente inerte. ¿Cómo podemos demostrar todo esto? Claro, esto no lo digo yo, esto lo dice la verdadera ciencia. Pues vamos a basar un caso que no ocurrió hace tanto tiempo. John Lorber era un catedrático de la Universidad de Sheffield. Una mañana recibió a uno de sus mejores alumnos, matrícula de honor en matemáticas, y este alumno, con un coeficiente intelectual muy alto, tenía grandes dolores de cabeza. Así que recurrió a este gran profesor para que le diese su punto de vista. Lógicamente le mandaron unas pruebas, una serie de resonancias, básicamente para el cerebro, y quedaron en este caso atónitos ante lo que estaban aconteciendo. Este señor padecía hidrocefalía, que básicamente es que no había cerebro, todo era agua. De hecho, el cerebro prácticamente era 1 milímetro, es decir, la punta de un alfiler. Claro, la pregunta es, ¿puede vivir un ser humano sin cerebro? ¿Quién hace todas esas realidades y todas esas tareas? ¿El hemisferio derecho? ¿El de las emociones, el de las intuiciones? ¿El hemisferio izquierdo? ¿El de la lógica? ¿El que analiza todo? ¿El que hace que todo sea perfecto desde una supuesta base lógica? Claro, esto ha llevado a muchísimas hipótesis, ni siquiera teorías. La ciencia dice que lógicamente no lo puede explicar. Hay ciertas vertientes que indican que otros conceptos han cogido esas riendas, ¿verdad?, para que se haga posible el hecho de que esta persona hiciese una vida completamente normal. Pero, ¿cómo es posible que una persona viva sin cerebro? Y esto es solo una de tantas. Los chamanes, ya se lo he comentado, el tonal y el nahual, ellos decían básicamente, y la quecha. Ustedes son otra cosa. Todos somos lo mismo. Que es básicamente ese ser de luz que ustedes, muchos, no pueden ver, que está en su interior y que además, precisamente en ese silencio, es donde pueden encontrar quién son realmente ustedes. Pero claro, dirán, básicamente solamente estar en silencio. Bueno, esto lleva un trabajo, como todo. Hay que hacer una serie de meditaciones, encontrarse uno mismo, y para encontrarse realmente todas las respuestas están precisamente en ese silencio, cuando no hay ruido. Vivimos en una vida completamente con ruido. Desde que nos levantamos directamente ya estamos con las noticias, de buena mañana ya es todo ruido, lo que tienes que hacer, el trabajo que tienes que realizar, lo que tienes que comer. Todo es ruido constante. ¿Y dónde está el silencio? ¿Es posible que hubiese música sin silencio? No. Sería única y exclusivamente ruido. Las notas tienen esa separación, que son las que componen esa melodía tan maravillosa. Con lo cual, ahí en el silencio es donde encontrarán ustedes todas las respuestas. Claro, hoy hablamos de temas muy profundos. Hoy hablamos del ser. ¿Quién son realmente ustedes? Yo les voy a contar una historia que pasó no hace tanto tiempo, en la que, poniéndose en situación, un granjero tenía su granja
Y este hombre paseaba un domingo por la mañana por el monte, era cazador con su escopeta, y llegado un momento escuchó un cantar distinto. Este cantar era más bien un lamento. Entonces se acercó y efectivamente vio un nido justo en lo alto de la montaña y vio claramente cómo habían caído 2 polluelos. Uno de ellos había fallecido en el acto por el impacto y el otro polluelo pues estaba gravemente herido. El granjero fue, cogió al polluelo y cuando lo tuvo justamente delante vio el animal que era, un animal de poder, era un águila real. Era ese águila que había atacado a parte de su ganado, el que se había llevado incluso gallinas, el que le había, hecho bastantes fechorías, que no es más que una forma de vida, ¿no?, para alimentarse. Aún así, por la pena, cogió el animal, al polluelo, y se lo llevó a su granja. Este granjero estuvo cuidando, como pudo, con todos los cuidados, y alimentándolo, y el resto simplemente se lo dejó que lo realizase la naturaleza, ¿no?, la propia naturaleza. Y efectivamente, a los pocos meses, ese águila era un águila completamente robusta, era supuestamente el animal que tenía que ser. Pero claro, el granjero veía que el animal no era lo que supuestamente debía de ser, puesto que no volaba, estaba siempre en la granja y no alzaba el vuelo para ir con sus seres, ¿no?, con sus compañeros. Entonces el granjero intentó varias veces, en varias ocasiones, desde el tejado tirarlo para intentar que alzase las alas y pudiese volar. Y el animal se golpeaba claramente contra el suelo, no había manera. Así que, lógicamente, desistió ya y lo dejó, hasta que una mañana vio, fue cuando dijo este hombre, aquí se acaba todo, como la valla donde estaban las gallinas estaba abierta y el animal, este águila, entró dentro del recinto. Claro, el hombre pensó lo peor. Todas las gallinas ya, aquí me quedo sin gallinas. Pero, de hecho, las gallinas corrieron rápidamente hacia una pequeña caseta que tenían para refugiarse, ¿no? En este caso se refugiaban de la lluvia y en este caso se intentaban refugiar del acecho de este águila, o el supuesto acecho de este águila. Pero el águila, con las suyas, se sentó en medio de la parcela, tan ancha y tan pancha, sin hacer absolutamente nada. Entonces fue cuando el granjero vio claramente que el águila que había cuidado y había recuperado, básicamente era una gallina más. Hasta que un día, una mañana, un naturalista que paseaba por esos campos, pues no daba crédito ante lo que vio. Vio un águila real comportándose como una gallina. Lógicamente fue directo a este granjero y el granjero le explicó todo lo que había ocurrido. El naturalista no daba crédito de todo lo acontecido e insistió en que el águila debería de ser, una vez más, debería de ser en este caso por primera vez, el animal que es. Así que propuso directamente ir hacia donde lo encontraron, cuando era un polluelo, para que intentase volar y recuperar su verdadero ser. Y así fue. Se dirigieron hacia el monte donde encontraron el nido para intentar que el águila pues volase y se reuniese con sus compañeros. Pero una vez más, este animal no alzaba las alas. De hecho, estuvo a punto de precipitarse en varias ocasiones por el precipicio porque no quería volar. Y por un momento, el naturalista cogió la cabeza del águila, la enfrentó justo al sol. Hablamos de que un águila tiene un poder visual 100 veces mayor que una gallina, y en ese preciso instante, el águila, que supuestamente se había convertido en una gallina, abrió las alas para ser quien es realmente, un águila real. Esto, que parece que sea insignificante, puede tener una simbiosis con todos nosotros, hablo por mí también. Siempre nos han etiquetado, usted es tal, usted es así, usted es tonto, usted es listo. Somos seres de luz, somos seres que hemos venido a este mundo para la grandeza. El problema es que no lo sabemos y vivimos en una distorsión continua, completa, constante, porque así se nos ha educado, así se nos ha preparado. El verdadero ser, como les he dicho, puede encontrarse en el silencio, puede encontrarse en los pensamientos, pero claro, volvemos a lo mismo, con tanto ruido es imposible localizar quién somos. ¿Me van a permitir que beba un poquito de agua, por favor?
Bueno, hemos hablado del cerebro, por supuesto. Hemos hablado que básicamente el cerebro, diciéndolo de una forma muy simplista, es como una nuez dividida en dos, con su hemisferio izquierdo y su hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo, los dos son necesarios, por supuesto, es ese de la lógica, el que analiza, el que hace, o mejor dicho, nos hace ver esa realidad que nos han enseñado. Y luego está el hemisferio derecho, el de la intuición, el de la precognición, el de las señales. ¿Cuántas veces nos hemos dejado guiar por una emoción, por un pensamiento, y nos ha llevado a una conclusión que no podemos explicar? De hecho, yo les preguntaría a ustedes, para hacerles trabajar un poco, ¿han sentido señales alguna vez a lo largo de sus vidas? Yo creo que sí, Antonio. Estamos completamente llenos de señales a diario. Es continuo. El problema, lógicamente, es que no las podemos ver. No las podemos ver por tanto ruido y por ese enfoque distinto en el que nos han introducido, ¿verdad? ¿Cómo es posible, como les he dicho para repasar, que una persona pueda vivir sin cerebro? ¿Cómo es posible que un águila real, un animal de poder, pues se comporte como una gallina, siendo un gran águila real? ¿Cómo es posible todo esto? El cerebro es parte de la mente, es algo que lógicamente es importante para la vida, por supuesto, pero aquí demuestra una vez más que si no está en conjunto con el cuerpo y con la otra parte espiritual, la otra parte que no vemos, la del alma, la de la consciencia, seremos seres completamente incompletos. Y el problema de esto, y esto ahora voy a deliberar por mi mundo consciente o inconsciente, ¿saben qué ocurre? Que nos morimos con la música dentro. Ese es el problema. En muchas ocasiones a mí, cuando he tenido que hacer algo, siempre, incluso, bueno, uno ha notado siempre las risas, ¿verdad? Las burlas, habla de fantasmas. La vida está llena de fantasmas, y se pueden ver. Es una lástima, es una verdadera lástima que el ser humano muera con esa música dentro, y en una vida tan corta, esta vida, que lógicamente no es la única, y que no se puede aprovechar, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de hablar con personas que les tengo muchísimo aprecio, tengo la oportunidad de hablar con ellas bastante a menudo. Yo he querido citar, así se lo he hecho saber, al doctor Pertierra, Miguel Ángel Pertierra. Es una persona maravillosa. Es una persona maravillosa y es un ser de luz. Él me contaba, porque claro, con todo de lo que hemos hablado, con todo el tema del ser, de quién somos realmente, luego supuestamente, pues esto podríamos enlazarlo con lo que ha dicho mi compañero Juan, un destino. ¿Hacia dónde vamos? Miguel Ángel Pertierra me contó, que no voy a desvelar la identidad de la persona que le ocurrió. Saben que Miguel Ángel, bueno, pues le apasiona, es médico y le apasiona las experiencias cercanas a la muerte y, bueno, esa otra posible realidad, ¿no? Hacia dónde vamos. Y ahí me contó un relato que me dejó fascinado. Además fue de un compañero suyo que tuvo un grave accidente y estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. Así que en ese preciso instante, cuando estaban interviniendo, lo llamaron a su mujer, a la mujer de este hombre, de este chico. En ese momento que avisaron a la mujer, en el mismo momento sonaba otra llamada a la mujer en el que su hijo se había caído y se había roto el brazo. Voy a resumirlo, voy a ser muy breve. Esta persona estuvo en la UCI, estuvo entubado, se pudo recuperar y en el momento porque esto es bastante ocurrente, ¿no? Cuando las personas tienen la oportunidad, no todas, de despertar, primero no quieren ser despertados porque lo que ven les apasiona mucho más de lo que creían que conocían. Y en este caso, este hombre lo primero que quiso es saber cómo estaba su hijo. Por favor, díganme cómo tiene el brazo mi hijo. Él había visto la caída de su hijo. En ese momento estaba teóricamente muerto. ¿Cómo es posible? Esto es una evidencia más que la ciencia está abierta, por supuesto, y cada vez hay más científicos valientes que sí que están abiertos a intentar, bueno, poder probar. Quizá no se pueda pesar, quizá no se pueda medir, quizá, bueno, lógicamente si no es materia, tenga otra síntesis distinta, ¿verdad?
Hemos hablado de experiencias cercanas a la muerte y hemos hablado de un amigo, Miguel Ángel Pertierra, y ahora voy a hablarles del que prácticamente más ha estudiado las ECM, las experiencias cercanas a la muerte. Bruce Willis. Es una persona que lleva más de 40 años, Bruce Grayson, lleva más de 40 años estudiando las experiencias cercanas a la muerte. Y cuando yo conocí cómo empezó toda su trayectoria hacia básicamente lo desconocido, pues una vez más yo personalmente no daba crédito. Grayson era una persona joven, estaba en el hospital y se encontraba en ese preciso instante comiendo unos espaguetis con tomate, con la mala fortuna de que cuando pinchó con el tenedor, una gran burbuja de tomate se le echó encima de la camisa blanca, con la mala fortuna de que este hombre cogió una servilleta, se restregó y ya pueden imaginar pues la peripecia que hizo en la camisa. En ese momento, puede que sea una señal, rápidamente acudieron a él porque había una chica, una adolescente que se debatía entre la vida y la muerte, o mejor dicho, entre la muerte y la vida. 16 años, se llamaba Holly y había intentado suicidarse. Esto es otro tema real, desgraciadamente, que daría para otro debate y otro encuentro. Grayson fue, lógicamente, corriendo, un médico más, así asistió a intentar salvarle la vida y así ocurrió. Una vez que la pudo estar estable, esta chica Holly, pues Grayson salió al pasillo y en ese momento pues habló con la amiga, su amiga Susan, la amiga de Holly, que fue precisamente quien le salvó la vida. Puede que sea otra señal también. Fue la persona que la encontró en su casa inconsciente y llamó enseguida a emergencias. Fueron segundos, esos segundos también le salvaron la vida. Claro, Grayson le dijo que estaba relativamente estable, que aparentemente todo iba a ir bien, que iba a pasar un tiempo, o por lo menos hasta que estuviese mejor en la UCI, pero que bueno, por lo menos estaba viva. Al día siguiente, cuando Grayson fue a ver a esta paciente, a Holly, le cambió la vida, es que le cambió la vida literalmente. Nada más llegar, Holly estaba despierta, lo primero que le dijo es gracias por ayudarme, por salvarme la vida junto a tus compañeros, y gracias por abrazar a mi amiga Susan y darle las gracias. Se me está erizando la piel ahora mismo. Y gracias por arroparla en ese momento tan duro. Por supuesto, y esto ya de forma irónica, le dijo: la próxima vez que coma espaguetis, tenga cuidado si son con tomate al pincharlos. Esto es alucinante, pueden buscarlo, no me invento nada. Eso está escrito por él y está descrito por compañeros. Pero no solo eso, pusieron un ventilador, porque además hacía bastante calor, y allí en la UCI, y este médico Grayson apartó el ventilador y lo giró. Holly le dijo: gracias por apartarme el ventilador. Yo, sinceramente, se me eriza la piel y no me asombra, porque la vida me ha enseñado a que, como les digo, somos algo más, muchísimo más. El problema es que, lógicamente, se nos insta a ver, como insisto constantemente, a ver esta realidad. Lo que está claro es que cómo esta chica Holly pudo ver todo lo que ocurrió, desde el acontecimiento de los espaguetis con tomate, hasta el abrazo con Susan, su amiga, hasta el cambio del ventilador. ¿Cómo es posible? Ustedes explíquenme. Yo lo que tengo claro, y así apuntan, hoy no es el tema, las experiencias cercanas a la muerte, aunque sí que quería tocarlo. Se ha comentado por activa y por pasiva cómo parece ser que la persona sale de sí mismo, del cuerpo físico, asciende hacia arriba y ve todo lo que está sucediendo, ¿no? Desde otro plano, distinto, además cómodo, porque nunca, ya les digo, cuando despiertan, lo primero que quieren es, de hecho se enfadan. Los médicos dicen que siempre incluso les insultan, les agreden, porque no quieren que se les despierte, porque donde están en paz, están bien, se encuentran de una forma distinta, en armonía, desde el amor, que al final es la virtud, es la gratitud, es el propósito. Esto ya hablaban hace 2500 años los griegos, ¿verdad? Marco Aurelio, Epicteto. Se va perdiendo y gracias a Dios, al universo, a cualquier experiencia que ustedes se acerquen, pues se va recuperando estos antiguos, estos sabios, al igual que los mayas, los chamanes, y hay información a día de hoy y se sigue instando a la gente a que recopile cosas tan antiguas que hoy parece ser importantes, ¿no? Porque al final
ya estamos viendo lo que acontece, estamos perdiendo incluso no solo la propia identidad, sino ahí está la inteligencia artificial para hacerse de alguna forma con todo lo que no nos pertenece, porque no nos pertenece nada, pero sí con lo que forma parte de lo que conocemos como vida. Voy a contarles una experiencia personal que no la quería contar, solo se la he contado, en este caso, a Miguel Ángel. De hecho, bueno, saldrá en un programa, pero la voy a contar, aunque ya les digo, son pocos, pero yo me siento muy cómodo y quizá esto sea una señal, porque realmente con todo lo que me ha pasado este día para llegar aquí, estando nervioso, la primera vez que me pongo en público, que no es lo mismo que una cámara, ustedes son energía, pues de alguna forma me siento cómodo para poder contarla. No sé el tiempo que llevamos, Luis, no quiero excederme tampoco. ¿Se puede? Bueno, como les decía antes de seguir, de esta experiencia personal y por lo que todo en mi vida cambió, al igual que Grayson, que además es una experiencia cercana a la muerte, de una forma distinta, no se suelen ver de esta forma como me ocurrió a mí. Así me lo han hecho saber los que estudian este campo. Todos somos energía, yo esto no se lo tengo que decir a ninguno de ustedes. La energía ni se crea ni se destruye, simple y llanamente se transforma. Aquí, ahora mismo, hay una energía brutal. En sus asientos habrán personas que habrán sufrido enfermedad, habrán personas que habrán reído, habrán personas que habrán sentido. En estos muros construidos, en este suelo la gente que habrá pisado, los aplausos que habrán acontecido, los llantos también por la emoción. Todo esto es energía, todo está vivo, todo está conectado, sincronicidad. La experiencia mía, personal, ocurrió, voy a ser breve, ocurrió en 2018, fue una de las experiencias más, no puedo decir malas, porque al final me ha hecho también abrir la luz y ver otro campo de visión distinto que yo tenía claro, pero me ha dado la certeza, ¿no? A veces tenemos que ver con la visión física, con ese tonal, para poder creer. En el año 2018, una mañana, un martes, un 14 de marzo, yo estaba en mi centro deportivo trabajando. Les digo que no me encontraba bien, algo intuía que iba a suceder. Puede ser sugestión, no había ocurrido nada aparentemente. Yo recibí una llamada de mi hermana y me dijo que mi hermano estaba muy grave. Yo claro, muy grave, yo no quise entender la gravedad como tal. Entonces un médico de urgencias con la segunda llamada de mi padre me dijo que mi hermano estaba prácticamente, le quedaba 1 hora de vida. Mi hermano tenía en ese entonces 34 años, chiquillo. De la noche a la mañana no sabía por qué. Imagínense el acontecimiento, en shock, bloqueado. Fui a recoger a mi madre, fíjense, mi madre bajaba, para que vean lo que es la realidad, bajaba del piso, yo no sabía, no tenía que contarle nada, no sabía cómo explicar dónde íbamos. Bueno, íbamos a la residencia, pero no lo que estaba ocurriendo. Y mi madre bajaba con una bolsa de ropa para mi hermano, diciéndome, bueno, así por lo menos se puede cambiar lo que es la vida. Yo llegué al hospital, mi hermano tuvo que ser entubado inmediatamente, no podía respirar, saturaba a 83, si no me equivoco, y seguía bajando, pasó toda la noche en urgencias y no había ningún motivo aparente, simplemente no podía respirar. La función de los pulmones aparentemente era normal, la del corazón, la de los órganos vitales, pero no podía respirar. 52 días en la UCI. Yo, por supuesto, prácticamente lo dejé todo, lo primero era mi hermano. Las señales que yo obtuve allí, lo que allí ocurrió, eso solo lo puede explicar el que lo está sintiendo, el que lo está pasando. La primera noche que yo volví a mi casa y estuve fastidiado, porque claro, es mi hermano, ¿verdad? Yo recuerdo que me acosté sentado en el sofá de lado y recuerdo perfectamente cómo era una visión, era mi hermano realmente con la camiseta de Nike que me decía, Tete, me voy. Perdón. Es difícil, Es difícil porque uno recuerda otra vez, ¿verdad? La historia está en que hay algo más. A mí, mi hermano vino a despedirse.
De alguna forma yo no quise dejar que se fuese, ¿verdad? Pero es que ahí no quedó todo, hubieron muchas señales y durante todo el proceso que duró el estar en la UCI, a mí venía a visitarme una serie de, no sé cómo denominarlo, algo extraño, como una túnica negra con unos ojos rojos, no sé cómo denominarlo. Yo soy diabético tipo 1, mi mujer me despertaba algunas noches con convulsiones pensando que era alguna bajada de glucosa, sudando y llorando. Aparentemente eran pesadillas. Esto me ocurrió durante varias noches y les aseguro que lo que yo estaba viviendo allí era real. Lo que allí había era real, no sé lo que era. Yo pienso que era el mal, lo tengo clarísimo. Esto daría para otro día mucho más extenso y con otras personas. Yo no soy la más adecuada para hablar de esto. Pero tengo clarísimo que lo que allí vino fue algo malo. Voy a resumirles todo esto. Cuando mi hermano se recuperó, ocurrieron muchas señales. Mi hermano lo primero que hizo al despertar es decirme: José, tú no sabes lo que he visto. Mi hermano vio lo mismo que yo. Lo mismo que yo. No voy a nombrarlo, no me gusta nombrar a lo que se denomina el mal. Ya hice una promesa que no lo nombraría. ¿Qué es lo que vino a visitarnos? ¿Por qué tuve esa experiencia cercana a la muerte compartida si yo no me estaba muriendo con mi hermano? Si era a él al que le estaba ocurriendo. Era esa conexión, es eso que ocurre que dicen los chamanes. Son los sueños lúcidos, los viajes astrales. De alguna forma podemos separarnos del cuerpo para darnos una señal, avisarnos de algún acontecimiento. Yo lo tengo claro, los dos lo vimos. A 20 kilómetros de distancia, en una sala de UCI, y yo en mi casa, rezando y esperando que se recuperase. Así fue, al final se recuperó. Tenía un tumor de nacimiento del tamaño de una botella de Coca-Cola, así me lo hizo saber el cirujano, entre el corazón y los pulmones, y había formado una base viscosa que era imposible. Lo operaron a vida o muerte 4 veces en la UCI y no encontraban. Esa masa va buscando alguna forma de fluidos, pues lugar para acomodarse, y hasta que el de torácica no lo vio, la última operación, pues no le pudieron salvar la vida. Ahora está bien, es lo importante, mi hermano es maravilloso y esta es una experiencia más, pero yo lo tengo claro, amigos, amigas. Yo tengo claro que no es lo que conocemos como realidad, no es solo lo que vemos. Hablar del mal, y esto ya es simplificado, sí que existe, yo lo tengo clarísimo, pero todos, yo he dicho al principio de esta charla que todos éramos seres de luz, que todos habíamos venido aquí a este mundo para la grandeza. Pero también tenemos nuestras sombras. Carl Jung ya hablaba de ello, junto con Freud también, lógicamente. Hablaba de la sombra, ¿verdad? De lo que se desiste, persiste. Y a veces hay que intentar comprender esas sombras para poder saber que están ahí y no darles tanta voz, de alguna forma dicho literalmente, tanta energía. Creo que ahí también está el misterio de seguir hacia adelante. Muchas cosas les podría contar. Esta experiencia, ya les digo que es una experiencia personal que a mí me ha marcado, por supuesto, que es una evidencia más que a mí me ha hecho saber que lo que conocemos, o parte de lo que conocemos, es una milésima parte. Dicen que solamente utilizamos entre el 1 y el 10% del cerebro. ¿Acaso alguien sabe qué es el 100%? Hemos demostrado que se puede vivir sin cerebro, ¿verdad? ¿Cuánta importancia le vamos a dar a esa consciencia, al alma, al espíritu, a lo que somos realmente, a lo que habita en nuestro cuerpo? Si es un traje que lo vamos a dejar, pues quizá podríamos ver la muerte de otra parte, ¿verdad? Como por ejemplo en México. ¿Por qué tenemos que ir de luto cuando vamos a un entierro? ¿Por qué tenemos que llorar? Bueno, si tenemos que llorar para ese lamento y ese duelo interno, por supuesto yo soy el primero. Pero hay que hacerlo porque nos lo dicen. Hay que ir de negro porque nos lo dicen. Hay que estar triste porque nos lo dicen. Por ejemplo, ahí en México, yo me fascina todo, cómo preparan. Bueno, ya habrán visto la película de Coco, no tengo que contar nada, ¿verdad? Cómo les llevan el tabaco, el tequila, su comida, forman una fiesta. ¿Eso quiere decir que no haya tristeza? Por supuesto que no. Claro que hay tristeza. Pero ¿sabe lo que ocurre? Que el problema existe. Pero depende de ustedes que
digamos, se extienda el sufrimiento. Eso forma parte de ustedes. El problema está, por supuesto, pero el hecho de que se siga sufriendo es algo que lo van a determinar ustedes ante lo que está aconteciendo, ante lo que está sucediendo. Así que creo que la muerte es un acto más, que por supuesto esta experiencia es maravillosa, que yo quiero intentar vivirla lo mayor posible, sobre todo por disfrutar de mis seres queridos, pero que si algún día tengo que dejar este cuerpo, lo que tengo claro es que voy a ir hacia algo mucho más grande. Lo tengo clarísimo, y eso no me lo tiene que explicar nadie. No tengo la certeza completa de cómo va a ser la situación, pero sé perfectamente que esto va a ser así. Así que quizá respeto a la muerte, por supuesto, porque el regalo de este aprendizaje es maravilloso. Somos vibración, somos energía, y depende cómo viviremos, pues de ahí supuestamente dicen los antiguos que así avanzaremos, y de una forma mórfica así seguiremos viviendo eternamente. Bueno, al final volvemos a lo mismo, somos energía, y debemos de intentar ver esa parte que nos hacen pensar que no existe, que nos hacen sentirnos de alguna forma culpables, porque de alguna forma hay personas que se burlan al respecto. Cada uno tiene que ser como crea que debe de ser, sin hacer daño a nadie. Esto es un aprendizaje continuo y creo que es maravilloso para dejar que otros organicen ese viaje. Así que simplemente echar un traguillo de agua y ya despedirme de ustedes, porque ha sido una experiencia muy grata. Mi Luis, cuando ha venido y me ha comentado, bueno, somos poca gente, hay paellas, digo, bueno, la paella, lógicamente, esto sí que tira, esto sí que es una realidad, ¿verdad? Pero no me importa, amigos, yo al final volvemos a lo mismo, somos energía, las cosas hay que hacerlas porque se quieran hacer. Yo la intención de aquí era estar con las personas que estáis hoy aquí. Así es el segundo título que ha hecho mi amigo Juan, que lo ha llamado Destino. Yo he intentado llamarlo Origen porque al final hay que entender, o por lo menos intentar entender, que de alguna forma todo nace como energía y todo apunta a que no es lo que se nos hace ver que es. Y que por supuesto es una experiencia pues maravillosa, porque es la primera vez que me pongo delante de personas, que no es una cámara de plástico, aunque también tengo que decirles que cuando me pongo en la cámara el corazón la zambomba va a 120, y eso es la emoción, eso es la ilusión, eso es el entusiasmo, y eso es precioso, que está perfecto y que no. Todo puede mejorarse, ¿verdad? Lo que hay que hacer es tomar acción y exponerse, sea lo que sea, el que tenga que dar una conferencia, el que tenga que dar una charla, el que tenga que dibujar, el que tenga que bailar, el que tenga que cantar. Lo importante es disfrutar de este proceso, de esta maravilla que se llama vida, e intentar sacar todo el provecho para que cuando esa vibración cambie y de alguna forma mórfica nos transportemos hacia otra realidad muy distinta y aparentemente muchísimo mejor, pues podamos ser lo que somos, auténticos seres de luz. Quiero agradecer a mi compañero también, que me haya acompañado, lógicamente aquí a mi lado, con toda la charla, encantado. Como les digo a todos ustedes, ojalá haya otra oportunidad, eso dependerá de mis compañeros y de mis amigos. Recuerden, la vida es maravillosa, pero aparenta todo que lo que viene después es mucho mejor. Muchas gracias por acompañarme. Bueno, en realidad, origen, destino, termina siendo casi todo lo mismo. Efectivamente. Y tenía mucho que ver las experiencias que has estado contando con las señales de las que hablaba Sergio. Sí, la verdad que todo está sincronizado, de alguna forma todo está conectado. Esto lo decía Albert Einstein, ¿verdad? Decía, es más importante el pensamiento que el conocimiento, Albert Einstein. No, pues lo que me he quedado asombrada es, ¿se puede vivir sin cerebro? Y sin alma. Esto hay, como digo, este caso en el que documentó John Lorber, el matemático, uno de sus mejores alumnos, esto está, pueden buscarlo ustedes, y ahí lo explica muchísimo mejor que lo he explicado yo, por supuesto, pero de alguna forma, bueno, llevo una vida completamente normal, y de ahí salieron muchísimas hipótesis, muchísimas teorías, pero lógicamente esta persona, 1 milímetro de cerebro, apuntamos a la punta de una aguja, o sea, no había cerebro, todo estaba inundado de agua. Por eso, entonces, decir sin cerebro está demostrado y documentado que se puede vivir. ¿Y sin alma? Yo creo que no. Seríamos algo vacío. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno.
apasionante. Vamos a escuchar a nuestro tercer ponente.